¿Sabías que existen alimentos que te pueden ayudar para hacer frente al coronavirus? Son alimentos que pueden considerarse como anti-COVID-19. Te doy la más cordial bienvenida y hoy vamos a platicar acerca de un alimento que te puede ayudar. Se trata del germen de trigo. Y antes de comenzar, te invito a que te suscribas si es que todavía no lo has hecho. Y quiero darle la más cordial bienvenida porque para hablar de este tema, ¿quién más podría platicarnos sobre esto que todo un experto? Seguramente tú ya lo conoces, se trata del doctor Erwin Moller, un gran consultor nutricional, bioquímico y un gran divulgador de la ciencia, autor de más de 34 libros sobre nutrición, como este que tengo yo aquí, que es La comida que salvará tu vida. Los 100 alimentos esenciales que no pueden faltar en tu vida diaria. Y bueno, pues no me resta más que agradecerle al doctor Erwin Moller que esté con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todas las personas que nos ven y que nos van a ver en diferentes horarios, en diferentes países. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa, Código 73. Muchas gracias. Gerardo, muy buenos días. Buen día en realidad para todos nuestros amigos según la hora en que nos puedan ver. La verdad es que como siempre es un gran gusto y un honor estar aquí en este espacio que cada vez gana más adeptos y creo que con toda razón. Nuestra amistad no es reciente, data de tiempo atrás y nos conocemos perfectamente como para poder decir que todo lo que vamos a hablar ahorita, mi amigo Gerardo lo lleva a cabo. Él sí es profeta en su tierra y acata todos estos consejos, estos tips para mejorar su nutrición. En este caso, pues vamos a hablar un poquito de uno de los alimentos que bien merecerían en estos momentos en donde pues estamos pasando por esta situación tan penosa, tan terrible, tan oprobiosa como es la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. Lamentablemente, pues esta pandemia nos pilló con los dedos en la puerta, en el sentido de que muchos de nosotros pues habíamos descuidado durante meses o años, algunos décadas, nuestra alimentación, nuestra figura, nuestro peso, nuestra condición física, atlética, inclusive pues hasta nuestra condición mental, emocional y hasta espiritual. Entonces es muy difícil, si no es que imposible, revertir todo este deterioro en pocos días, semanas o meses, pero en la medida de lo posible a través de una serie de alimentos que podemos considerar, como se los denomina más actualmente, superfoods o superalimentos, alimentos que yo en su momento, cuando publiqué una de mis obras llamada Los Alimentos Milagrosos, los denominé así, alimentos milagrosos. Pero ahora lo que se usa, lo moderno, es superfoods. Y uno de ellos que normalmente no está considerado dentro de esta honrosa lista es el germen de trigo. Seguramente, aunque sea de nombre, ya la mayoría de nuestros oyentes pues lo ubican, lo conocen, quizás no lo han consumido y yo diría, pues es una verdadera lástima si no lo has consumido o no lo consumes de manera regular, porque es un alimento con todas las de la ley. Pero comencemos por el principio, como siempre me gusta hacer, definiendo de qué estamos hablando. A veces se confunde el germen de trigo con lo que se denomina germinados. Los germinados son algo muy parecido, pero esencialmente diferente. El germen de trigo es un alimento seco, deshidratado. Los germinados son alimentos frescos, muy humectados, muy hidratados. Los germinados básicamente son semillas a las que se ha sometido a un grado elevado de humedad para estimular su germinación, es decir, el nacimiento de una nueva plantita. Y se les consume transcurridos unos 2, 3, 4, 5 días después de la aparición de esta nueva plantita, cuando ya tiene hojitas normalmente verdes ya con su clorofila. Son una maravilla para la salud y de los cuales hablaremos más adelante con mucho gusto, pero sí quise hacer esta distinción porque el germen de trigo es exactamente la parte de la semilla del trigo
de donde nace la nueva plantita. Es decir, los germinados nacen del germen de N número de semillas. En este caso nos concretamos a la parte viva, la parte de donde nace la siguiente generación de trigo de estas semillitas. La consumimos antes de que se inicie ese proceso de germinación y este germen, aparte de ser la parte viva, es una parte que pues hasta no hace mucho tiempo se desperdiciaba porque lamentablemente a la hora de procesar los granos de trigo para hacer los derivados, las harinas panificables, pues la inmensa mayoría del pan que se produce en la actualidad y que consume la humanidad es pan blanco, que se produce exclusivamente con la parte harinosa de la semilla, el llamado endospermo, que es donde está la mayor parte del almidón y los carbohidratos del trigo. Se separa en tres partes principales una vez molido. En la harina, la parte blanquita que todos conocemos, el salvado, que es la cascarilla, en donde se concentra prácticamente toda la fibra dietética, y el germen. Y a lo mejor nos preguntamos por qué se le retira el germen. Se le retira porque tiene una gran riqueza en grasa, pero es en grasa buena, los llamados ácidos grasos esenciales omega 3. Y desgraciadamente, una vez separados de la semilla, esos ácidos grasos son fácilmente oxidables por el oxígeno del aire y si permanecieran con la harina, facilitarían el proceso de enranciamiento, lo cual reduce la vida de anaquel de cualquier producto. Lamentablemente, al hacer este procedimiento, se le empobrece a la harina porque se le está retirando la parte más nutritiva. En el germen de trigo prácticamente está reunida toda la proteína, por lo menos la proteína más valiosa del trigo y sus micronutrientes, sus vitaminas, sus minerales e inclusive también valiosos fitonutrientes. En el germen encontramos reunida una gran cantidad de vitaminas, prácticamente todo el complejo B, con excepción de la vitamina B12, que como ustedes saben es exclusiva del reino animal. Pero todas las demás vitaminas, algunas bastante conocidas como el ácido fólico, vitamina B9, están en el germen de trigo. Ahí encontramos también valiosos minerales, concretamente encontramos zinc, encontramos hierro, encontramos fósforo, encontramos magnesio. Hay un pues ligero déficit en cuanto a calcio y esa es una de las razones por las cuales a veces tenemos que consumir nuestro pan, así sea integral, junto con otra fuente de proteínas o con otra fuente de nutrientes para poder compensar ciertas deficiencias del pan y sus derivados. En este sentido, quiero recalcar la presencia dentro de este conjunto de nutrientes en el germen de un mineral muy valioso en tiempos de pandemia, que es el zinc. El zinc es fundamental para nuestro sistema inmunológico, pero eso es apenas el comienzo. También tenemos una enorme riqueza de vitamina E, la vitamina E natural, es decir, no es la vitamina E sintética producida en laboratorios y hay una enorme diferencia. La verdad es que esta diferencia es tan importante que podríamos hablar mucho de ella, en otra ocasión lo haremos. En este momento solamente quiero recalcar que la vitamina E sintética es un solo componente, digamos la vitamina E1, y la vitamina E natural son 8 componentes, de la E1 a la E8. Entonces, cuando obtenemos vitamina E natural a partir del germen de trigo, nos estamos beneficiando mucho más que con la vitamina E sintética que podemos encontrar en algunos suplementos nutricionales y multivitamínicos. La vitamina E, como ustedes bien saben, es un poderoso antioxidante, nos puede ayudar mucho a reducir el llamado estrés oxidativo, que es uno de los, no lo podríamos denominar comorbilidades de la COVID-19, pero yo sí lo incluyo dentro de lo que podríamos llamar factores de riesgo. ¿Por qué?
porque el estrés oxidativo lamentablemente induce una serie de daños a nivel celular que nos debilitan frente a la posibilidad de contraer COVID-19. Es muy importante mantener nuestro estrés oxidativo lo más bajo posible para no debilitarnos ante la posibilidad de contagiarnos. Junto con esto, la vitamina E también nos ayuda a modular la coagulación. Esto también es muy importante porque lamentablemente uno de los factores de riesgo que pueden hacer que una COVID-19 se agrave y en vez de ser un proceso patológico que podemos llevar a cabo en nuestra recámara con medicamentos paliativos, pues si se sale de control esta coagulación, puede mandarnos directamente a terapia intensiva y agravar tanto este problema que inclusive puede costarnos la vida. Como pueden ver, es de suma importancia el mantener bajo control, lo más normalizada posible, la coagulación de la sangre. Esta es una de las tantas funciones en las que participa la vitamina E, en este caso la E natural, derivada del germen de trigo. Y junto con todo esto, también podemos incluir su balance de proteínas y aminoácidos. Tradicionalmente se acepta que la proteína derivada de trigo es una de las llamadas incompletas. Esto suena pues bastante deprimente en el sentido de que no es tan nutritiva como la proteína de carne, leche y huevo, y la razón fundamental es que tiene deficiencia de uno de los aminoácidos que forman parte de la proteína. Ese aminoácido se llama lisina, pero yo no le veo tanto problema en el sentido de que sea deficiente en lisina, porque si tú consumes tu germen de trigo, consumes tu pan integral, junto con una fuente de lisina, estás compensando esa deficiencia y estás mejorando la calidad nutricional de la proteína que te da el germen de trigo o el pan integral. ¿Cuáles son estas fuentes? Bueno, de una manera genérica yo te diría todas las llamadas legumbres o leguminosas, las plantitas o las semillas de la familia del frijol, cualquier tipo de frijol, incluidas las alubias, sus primos hermanos, los granos de soya, las habas, los garbanzos, los chícharos, las lentejas. Las lentejas son otra verdadera maravilla, es una de esas cenicientas nutricionales que no tienen fama, no tienen prestigio, pero cuando tú le buscas su currículum, te encuentras con enormes sorpresas en el campo de la nutrición. Volviendo con los aminoácidos, no tiene suficiente lisina, la proteína del germen de trigo, pero a cambio nos da una gran cantidad de otro aminoácido que se llama arginina. Y la arginina, pues también exhibe una docena o más de funciones interesantes e importantes desde el punto de vista de protección anti-COVID. Yo te diría, el aminoácido llamado arginina procedente del germen de trigo nos ayuda a estabilizar la función del sistema circulatorio. Mejora muchísimo lo que se llama la función endotelial. Esto en cristiano significa que nos va a mejorar mucho la función de la capa interna de los vasos sanguíneos y particularmente de las arterias, lo que se llama el endotelio. El endotelio vascular o el endotelio de los vasos sanguíneos es uno de esos órganos que son muy poco conocidos, pero de gran importancia. Ese endotelio continuamente está produciendo un mensajero químico llamado óxido nítrico que cumple con muchísimas funciones. Una de tantas funciones es ayudarnos a combatir virus, en este caso el coronavirus. Directamente el óxido nítrico lo puede destruir. Si tenemos suficiente óxido nítrico circulando, significa que tenemos un aliado más. No solamente van a ser los anticuerpos, no solamente van a ser los glóbulos blancos, los linfocitos, los macrófagos, y bueno, no te quiero complicar con nombres técnicos, pero el sistema inmunológico trabaja con una enorme serie de soldados y uno de ellos es el óxido nítrico.
El consumir diariamente germen de trigo nos mejora la producción y nos asegura que tengamos un abasto continuo de óxido nítrico. Y es apenas uno de tantos superalimentos que cumplen con esta función. No sé si ya lo sabías, pero un servidor tuyo acaba de publicar un libro que se llama Cómo nutrirte para enfrentar al coronavirus. En ese libro hay una sección especial dedicada al óxido nítrico específicamente, y ahí hablo de la serie de alimentos que nos pueden ayudar en su producción. Hay algunos todavía mejores que el germen de trigo. Pero bueno, no quiero extenderme demasiado en esa parte porque le robamos tiempo a nuestro querido germen de trigo, que es una verdadera maravilla. Mira, aquí tengo el mismo libro que te acaba de presentar mi amigo Gerardo, que es La comida que salvará tu vida. Vamos a ver la parte dedicada a el germen de trigo. Te leo un poquito de lo que dice. Bueno, trae mucha información. Me voy a concretar a la parte nutricional. Proteínas, 26.6 gramos. Esto se mereció 3 estrellas en una escala de 0 a 3, es decir, está en el grado máximo. Tiene también 2 estrellas en ácido fólico, que es la vitamina D9, 3 estrellas en B1, vitamina B1 o tiamina, 3 estrellas en vitamina E, 3 estrellas en inositol, 2 estrellas en colina, y en cuanto a minerales, 3 estrellas en magnesio, 3 estrellas en zinc, 3 en cobre, 3 en molibdeno, 3 en cromo, 3 en manganeso, y bueno, yo creo que para qué le seguimos, ¿verdad? La verdad es que es una gran maravilla nutricional. Este libro, La comida que salvará tu vida, incluye también detalles curiosos, propiedades medicinales, ventajas, desventajas, y en la parte final de cada uno de los 100 alimentos que lo componen está lo que yo llamé hechos científicos. En la parte de hechos científicos del germen de trigo, hablo de algunos resultados de investigaciones hechas en diversos centros de estudio, universidades e institutos de investigación, en donde se ha verificado científicamente, mediante estudios debidamente validados, sobre las propiedades de la vitamina E en diferentes aspectos de la salud y también de la enfermedad. Pero bueno, ahorita estamos hablando específicamente de la COVID-19. Te mencionaba que el óxido nítrico, lo que podemos llamar un mensajero químico que produce el cuerpo a partir del aminoácido arginina, que tú lo obtienes en una serie de alimentos, pero uno de los más ricos en arginina es precisamente el germen de trigo. Es un enemigo directo del SARS-CoV-2, del coronavirus. Bueno, fíjate que en cierta forma la vitamina E también lo es. Y te voy a mencionar una de la parte de la información que trae el libro citado en ese sentido. Cuando nosotros tenemos deficiencias de algunos nutrientes, suceden cosas bastante curiosas dentro del organismo que normalmente no deberían suceder. Por ejemplo, si llega hasta nuestro organismo algún germen patógeno, en este caso un virus, hay estudios según los cuales hay un cierto tipo de virus, el virus Coxsackie, que normalmente es inofensivo para la humanidad, pero bajo ciertas condiciones ese virus se vuelve patógeno, se vuelve agresivo y puede producir una serie de problemas de salud, algunos de bastante seriedad, de pronóstico reservado, que afectan el sistema circulatorio precisamente, y en particular el corazón. Uno de los factores que se ha determinado que pueden favorecer esta patogenicidad del virus Coxsackie es la deficiencia de vitamina E. Este fenómeno se ve más acusado si al mismo tiempo la persona tiene deficiencia del mineral selenio. En esas condiciones, esas dos deficiencias de alguna manera potencian la patogenicidad del virus y favorecen que se vuelva agresivo con nosotros.
Ahora bien, no hay un estudio similar hecho con el SARS-CoV-2, que es el agente que produce la COVID-19. Sin embargo, hay algo muy interesante que te quiero compartir el día de hoy. Fíjate que este virus Coxsackie pertenece exactamente a la misma familia de virus del SARS-CoV-2. Por así decirlo, son parientes o son primos, y de alguna manera podría ser que también nos ayudara en ese sentido la vitamina E, ayudándonos a proteger contra la posible patogenicidad del SARS-CoV-2. Como puedes ver, dentro del germen de trigo encontramos toda una serie de factores nutricionales, llámense vitaminas, minerales, fitonutrientes, ácidos grasos omegas, que nos pueden ayudar bastante en estas condiciones tan críticas que estamos pasando. Lo mejor de todo es que no estamos hablando ni siquiera de un medicamento, no estamos hablando de algo que tenga un potencial para dañar, es decir, efectos secundarios, efectos indeseables, sino de un alimento que además es muy agradable de consumir. Para quien no lo haya conocido físicamente, es básicamente un polvito hecho con hojuelas muy pequeñitas del germinado de trigo, y que se expende en tiendas naturistas. Tú lo vas a encontrar normalmente en bolsitas de medio kilo, de 1 kilo, en dos variedades: el germen que llaman natural y el germen de trigo tostado. El germen de trigo tostado fue sometido a un calentamiento previo en utensilios parecidos a comales, y presenta la ventaja de que mejora bastante el sabor. Sin embargo, yo te diría, no consumas el germen de trigo tostado, porque lamentablemente el calor al que se somete destruye una serie de nutrientes. Por ejemplo, la vitamina E. Esa conjunción de calor más el oxígeno del aire oxida la vitamina E y destruye parte del contenido de ese nutriente en el germen de trigo. Lo mismo es válido para los ácidos grasos omega 3, que, como ya te había dicho, están presentes de forma natural en el germen de trigo y con el calor se inactivan. Entonces, mejor opta por adquirir tu germen de trigo en su forma natural y consúmelo de muy diversas maneras. Por ejemplo, lo puedes mezclar con yogurt, lo puedes mezclar con tu cereal mañanero, lo puedes espolvorear encima de una ensalada de frutas, lo puedes incluir en un licuado, en un smoothie, en toda una serie de bebidas saludables, con las cuales mejora muchísimo el perfil nutricional en lo que estás consumiendo en ese momento. Se lo puedes agregar inclusive a un jugo verde, si esos son tus favoritos, y aunque no sea verde, es un plus para tu bebida matinal. Y también obviamente puede ayudarte, si fuera este jugo verde, parte de un plan de estos llamados detox o detox, de desintoxicación corporal. Nos puede ayudar bastante en ese sentido también, porque se trata de un alimento 100% natural que mejora los procesos normales de desintoxicación del organismo a través de su contenido de nutrientes. Activa o estimula diversas vías de desintoxicación, sobre todo a nivel del hígado, a nivel hepático, que es nuestro principal depurador del organismo. El hígado y los riñones son los que se encargan de estar procesando todas las toxinas que pues ingerimos, bebemos, respiramos, o que nos llegan por cualquier otra vía. Fíjate que muchas veces esas toxinas inclusive las absorbemos a través de la piel. Increíble, pero cierto. Cada vez que pagamos algo y nos dan un ticket que compruebe que pagamos algo, la tinta de ese ticket todavía está fresca y está soltando sustancias químicas perjudiciales, entre ellas el glifosato, y los absorbemos a través de la piel sin darnos cuenta. Si eso es eventual de vez en cuando, pues no significa una gran carga para tu organismo, pero alguien que esté trabajando constantemente con ese tipo de documentos
pues imagínate la carga tóxica que está recibiendo todos los días. Entonces es muy importante tener en mente que inclusive a través de la piel absorbemos contaminantes que tenemos que estar desechando, y el germen de trigo es de suma utilidad en ese sentido. Y al liberar al hígado y a los riñones de esa carga, al ayudarlo a funcionar mejor, pues está colaborando a equilibrar el funcionamiento total del organismo, que es exactamente lo que más necesitamos en estos momentos. Si Dios no lo quiera, llegáramos a infectarnos con el SARS-CoV-2, lo que va a suceder de ahí en adelante, pues va a depender mucho de cuán equilibrado tengas tu organismo en ese momento. Si lo tienes desequilibrado, pues pueden suceder muchas cosas feas que no queremos, pero si lo tienes lo más equilibrado posible, lo mejor nutrido, puede ser que llegues a un final feliz, como es lo que quisiéramos todos. En ese sentido, yo te recomiendo ampliamente el germen de trigo. Inclúyelo en todos tus planes de alimentación. Recuerda que es un gran aliado, que es un superalimento, que es muy versátil, se puede consumir de diversas maneras. Si tú tienes modo y te gusta de fabricar o producir pan o galletas o panes, productos de panificación en tu hogar, agrégaselo a la receta. Quítale un poquito de la cantidad que te digan en la receta de harina y sustituye esa parte con germen de trigo. No tienes idea de cómo va a mejorar tu nutrición y la de tu familia haciendo ese pequeño truco de cocina que yo te recomiendo ampliamente. Y bueno, por mi parte, Gerardo, por el momento es todo. Podríamos hablar muchísimo más referente al germen de trigo, pero quise hacer un pequeño resumen muy contractado de todos los beneficios que nos puede dar en estos momentos. Excelente, doctor. Pues me he quedado sorprendido. Yo soy su humilde alumno y aprendiz. Todo lo que usted nos comparte nos ayuda muchísimo. Esto me dio muchísima luz y enriquece muchísimo, pues no solo mi vida y pues espero que también la vida de las personas que nos ven. Así es que no tengo más que agradecerle, doctor, por colaborar con nosotros y compartir con nosotros pues sus conocimientos, y que de verdad yo invito a las personas a que si están interesados, pues adquieran este libro que es La comida que salvará su vida, los 100 alimentos esenciales con Erwin Moller. Si quieres saber cómo puedes adquirir este libro, escríbenos aquí a programa código73@gmail.com y con todo gusto te compartiremos los datos del doctor para que puedas tener este libro que te puede llegar hasta la puerta de tu casa. Como te decía, el doctor es autor de más de 34 libros sobre nutrición. Este es uno de ellos y pues también ya nos mencionó él este otro libro que es su libro más reciente, que es Cómo nutrirte para enfrentar al coronavirus. Doctor, solamente tengo unas preguntas que hacerle con respecto al germen de trigo. La primera pregunta sería, doctor, ¿con qué frecuencia recomendaría usted consumirlo? Es decir, durante una semana, en una semana, ¿con qué frecuencia? Es decir, una semana de 7 días, ¿cuántos días recomendaría usted consumirlo? Bueno, para mi gusto yo diría que a diario, es decir, 7 de 7 o 5 de 5 en un plan de semana laboral, pero todo va en base a los gustos, las aficiones, qué tanta aceptación tenga ese alimento si es que es una nueva adición a la dieta. A lo mejor inicialmente 1, 2, 3 veces a la semana para irse acostumbrando, y si se adapta bien el paladar y el sistema digestivo, pues yo diría aumentarlo lo más que se pueda. Yo les diría 5 o 7 veces a la semana sería excelente. Excelente, doctor. Y la otra pregunta que me gustaría hacerle es, ¿en qué cantidades? ¿Una cucharada, cucharada sopera, cucharada pequeña? ¿Qué cantidad, doctor? Hablando de cucharadas soperas, yo diría que de 1 a 2. Perfecto, de 1 a 2 cucharadas soperas. Doctor, ya Exacto. nos dio algunos tips de cómo poder usarlo. ¿Alguna otra opción? Digo, a mí se me ocurre, gracias a sus recomendaciones, estoy preparando en casa sopa de verduras, estoy preparando fruta picada, estoy tratando de poner
en práctica todos sus conocimientos y enseñanzas. Pero digamos que, por ejemplo, ¿qué nos podría recomendar? Adicionárselo a sopa de verduras, adicionárselo a, no sé, algún guisado con pollo, con pescado, en las frutas, en las verduras, en las ensaladas. ¿Qué otros tips nos podría dar para poder usarlo ya como receta? Sí, por supuesto, pues yo les diría, pónganselo a todo lo que su imaginación se les ocurra. Algunos de mis pacientes inclusive me han dicho, ¿sabe qué? Yo lo empecé a utilizar en vez de pan molido para freír los alimentos empanizados. Entonces, realmente no es mala idea, pero aquí el único problema es que el aceite para freír está tan caliente que lamentablemente destruye gran parte del poder nutricional del germen de trigo. Pero en realidad la idea es buenísima. Aquí lo que yo siempre he dicho es, tu imaginación es el límite. Todo lo que se te ocurra se vale, con tal de que lo consumas o que lo consuman tus hijos, porque para ellos también es súper importante. Eh, esta carga de nutrientes es básica y fundamental para el buen desarrollo físico, mental y emocional de los pequeños. Entonces, si pueden ustedes lograr que se aficionen al germen de trigo, será una gran ganancia. En este sentido, se me ocurre a lo mejor agregársela a un postre, por ejemplo, a un flan o a una gelatina de leche. Y digo de leche para que no se vea mucho, porque si se ve en una gelatina transparente, a lo mejor empiezan a repelar por eso, ¿no? No, pues muchísimas gracias, doctor, nuevamente, le agradezco. Y pues para todos nuestros amigos, para toda la comunidad de Código 73, si estás interesado en una consulta nutricional con el doctor Erwin Moller, afortunadamente muchos miembros ya de la comunidad de Código 73 se han acercado con nosotros para tener una consulta nutricional privada con el doctor. Imagínate los beneficios que puedes tener, no solo con este alimento que es el germen de trigo, sino que tengas pues una consulta personalizada de acuerdo a tu edad, a tus números de integrantes de la familia, a tus gustos. Entonces, pues yo te invito a que lo consideres y si estás interesado, pues escríbenos a programa código 73@gmail.com y con todo gusto te compartiremos los datos del doctor para que tengas una consulta nutricional. Doctor Erwin Moller, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Le agradecemos muchísimo. Gracias, Gerardo. Bendiciones y mucho éxito en el programa. Muchísimas gracias, amigos. Recuerda que si todavía no estás suscrito, pues suscríbete, no cuesta nada, es muy fácil. Compártelo con todos tus amigos, familiares en todas tus redes sociales. Déjanos muchos likes. Las dudas que te hayan surgido, escríbenoslas aquí debajo del video. Tenemos espacio para comentarios. Nos encanta que nos dejen comentarios. Así es que suscríbete, recomienda, comparte y muchos likes y muchos comentarios. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias, amigos. Gracias.